Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual en este video les voy a estar enseñando de cómo mantener su PC un poco más rápido de lo normal y que siempre permanezca rápido. Primero que todo, quiero agradecer a todos mis suscriptores y suscriptoras que se han puesto a ver mis videos y agradecerles mucho. Bueno, primero que todo son como 7 8 truquitos que les voy a mostrar para que ustedes tengan su PC un poquito más rápido. Bueno, la primera que todo es el ahorro de energía. ¿Listo? Entonces, ustedes solamente debemos escribir aquí donde dice opciones de energía. ¿Ok? A ustedes les va a aparecer en este punto donde dice equilibrado y recomendado. Pues yo les recomiendo que hagan en el lead donde dice alto rendimiento. Esto quiere decir que en esa partecita su PC va a andar más rápido o estará más rápido, ¿sí? O en ecológico para que sea un poquito más rápido o economizador. Ustedes ya mirarán en cuál de todas les funciona más, pero yo les recomiendo que lo tengan siempre en alto rendimiento, por lo que ahí le trabajan lo que son los drivers y todo el sistema más rápido y más funcional, ¿ok? Después de eso nos vamos a la opción donde dice cambiar la frecuencia, ¿ok? Entonces ustedes dicen aquí donde dice apagar la pantalla tras 10 minutos o conectar tras 15 minutos. Pues yo se los recomiendo que lo dejen en 10 minutos y 15 minutos y donde dice conectado nunca, ¿ok? Entonces, otro truquito más importante que también les recomendaría es, nos vamos al administrador de tarea. Bueno, damos clic izquierdo aquí, administrador de tarea y esperamos que salga. Bueno, a ustedes les va a salir algo así. ¿Listo? Estos son los programas que tenemos abiertos en este momento. Le damos en más detalles y le damos en inicio. Inicio, ¿qué quiere decir inicio? Inicio más que todo son todos los programas que a nosotros al prender la computadora se inician inmediatamente con ella. ¿Ok? Entonces ustedes aquí le dan a los programas, les recomiendo a los programas que ustedes conozcan. Otros programas como ejemplo este que dice Toshiba Display Setup, este les recomiendo que no. O dependiendo programas que todos que ustedes conozcan. Como un ejemplo, está el Cleaner, el Diamond Tool, el Tune. Esos son programas que no necesitan iniciarse con la PC al momento de prenderla. El Avast Antivirus, muy poquito, pero se los recomiendo que lo dejen, ¿ok? Los demás, ustedes solamente un ejemplo, le damos aquí donde dice túnel, le damos habilitar. Bueno, yo ya aquí lo tengo deshabilitado, busquemos uno que esté habilitado. El Diamond Tool, lo damos deshabilitar y listo. Eso sería todo aquí en la parte de administrador de tareas. Bueno, otro ejemplo más importante que les voy a mostrar es en el escritorio. Les recomiendo no tengan programas aquí en el escritorio. ¿Por qué? Por lo que ustedes cuando ustedes van a hacer una búsqueda, ya sea por internamente del computador o por la internet, se les va a poner un poquito más lento. ¿Por qué? Por lo que aquí ustedes le está comiendo dos veces el recurso. ¿Qué quiere decir esto? Que está trabajando dos veces de más. Por lo que tiene que buscar internamente en todos los archivos de programas que tiene el panel de control y además también debe buscar en el escritorio. Bueno, otra recomendación muy importante es no tengan programas o archivos innecesarios. ¿Qué quiere decir innecesario? Programas que no utilicen. O sea, un programa ustedes lo descargaron nomás por lo que les gustó o por las funciones que tiene. Bueno, sí, es muy importante que tengan un buen ambiente en el computador. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes necesiten algún proyecto o algún trabajo, lo tengan enseguidamente en su computadora. ¿Listo?
bueno, eso sí es recomendable, pero lo que no les recomiendo es que tengan archivos innecesarios. Pues yo en este momento estoy lleno de archivos, carpetas, drive, programas, bases de datos, bueno, en fin, tengo muchísimos programas, pero mi computadora, como tiene un sistema operativo un poquito, no podría decir muy elevado, pero tiene 8 GB y es de un Core 7, entonces última generación y navega de 2.6 GB a 2.59 GB, entonces anda un poquito rápido. Pero a ustedes que tienen un programa o un computador siempre bajito de 4 GB o menos, les recomiendo no tengan tantos programas aquí instalados. ¿Listo? Bueno, otro truquito que también les voy a enseñar es el desfragmentador de disco. ¿Qué quiere decir desfragmentador de disco? Esto quiere decir que optimiza su disco. ¿Listo? Ustedes solamente le dan, vamos un ejemplo, aquí en disco local C, donde tengo todos los programas, le dan optimizar y ahí comenzó a optimizar. Bueno, esto se va a demorar un poquito dependiendo cuántos programas tengan ustedes en el equipo. Otro truquito muy importante que también les voy a mostrar es aquí en el disco, en el equipo. Primero que todo, hagan un disco que sea especialmente para todos sus archivos, o sea, programas, fotos, documentos, videos, música, en fin, muchísimos en un solo disco, listo. Y el otro que sea especialmente para todos sus programas que van a instalar. Esto quiere decir que cuando usted lo desinstale, es más fácil la desinstalación, por lo que se encuentran solamente ubicados en un solo archivo. Y cuando ustedes van a desinstalar o quitar algún producto o componente de su equipo, va a ser mucho más fácil. Y que tengan los discos en varios de fragmentación. Quiere decir uno de programas, otro de sus archivos y uno de máquina virtual, o sea, para proyectos como es el Oracle VirtualBox. ¿Qué es el Oracle VirtualBox? Más que todo es como para equipos virtuales en la misma computadora. ¿Ok? Bueno, otro truquito más importante es en el panel o en el navegador de ustedes de su preferencia, siempre estén periódicamente. Es periódicamente una vez a la semana o 2 veces a la semana, estar borrando todo el historial de búsqueda. ¿Por qué? Esto es muy importante, ya que entre ustedes más historial tengan, más lento se les va a poner su navegador. ¿Ok? Bueno, después que hayan eliminado todo esto, no es suficiente. Deben tener un programa adicional que es el ZipCleaner. Busquemos el ZipCleaner y les muestro cómo eliminar todos esos archivos que no necesitamos. Bueno, por aquí no quiso aparecer. Busquémoslo por aquí. Aquí está. Bueno, como les dije, la desfragmentación es un poquito demorada. Vamos a detenerla y buscamos el ZipCleaner. Bueno, aquí es el VirtualBox. Aquí me dice que hay una nueva actualización. Yo no lo voy a actualizar para no hacer tan largo el video. Cerramos esto. Bueno, después que tengamos el ZipCleaner abierto, veamos en ejecutar el limpiador. Aquí les va a aparecer todos los archivos que necesita el borrar. Entonces aquí me pide que cierre el Chrome, el navegador, lo cerramos y él comenzará a buscar todos los archivos que son ya archivos innecesarios. Entonces, después que busque toda esa partecita ahí, que son un poquito demorados ya que tengo muchos archivos, por eso les digo, no tengan tantos archivos. Bueno, uno más importante después que termine esta parte es el Windows.
Windows Data, configuración de Windows Data. Esto quiere decir que es más que todo para buscar actualizaciones. Esto es una forma muy buena, ya que Microsoft no envía las actualizaciones a tiempo muchas veces. Entonces aquí me dijo que ya tu equipo está totalmente actualizado, comprobación a las 2:15 p.m. de la tarde. Entonces bueno, ya no tengo actualizaciones. Bueno, aquí como vieron, si ven, tengo 4200 MBA innecesarias. Entonces lo que hacemos es limpiar todo. ¿Listo? Otro truquito muy importante también sería como, sí, en el escritorio. Más que todo eso es importante. Bueno, aquí donde dice ejecutar o control R para que nos salga el comando, veamos en preset. Bueno, aquí esto muchas veces lo he visto en los videos que lo ponen, que borre todo lo que salga en el preset o ten o en fin. Esto no se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque esto es mal uso de la computadora. Esto mismo. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice que esto fue actualizado hoy, en el día de hoy. Esto en el día de hoy, esto en el día de antes de ayer, ayer y en fin. Esto quiere decir que estos son como componentes internos que necesita la computadora para estar en funcionamiento todos los días. Esto no quiere decir que esto sea archivos innecesarios, no, porque como ustedes se dieron cuenta, cerremos, ingresamos de nuevo, nos pidió en el primer abierto, nos pidió permiso administrador. Esto quiere decir que son archivos muy sensibles y no son que para borrarlos, ¿no? Déjenlos quietecitos, no se los recomiendo que los borren. Persona que les diga que se borren es persona que no sabe muy bien para qué sirven esos archivos o cuál es su funcionamiento. No todos los archivos que nosotros tenemos en el equipo son necesarios, no, hay muchos archivos necesarios. Listo. Entonces ya con esto espero que su equipo ande un poquito más rápido, esté más funcional y espero que les haya gustado el video, suscríbanse y si quieren tener esta barrita que ven en este momento para que no tengan todos los iconos en el escritorio, me escriben o me comentan y yo les muestro cómo instalar esta barra para que no tengan todos los archivos en el escritorio. ¿Listo? Espero que les haya gustado mucho el video. Suscríbanse, comenten, den like y nos veremos en el próximo video tutorial. Que tengan una feliz tarde, que Dios me los bendiga y hasta el próximo video.